En la octava. Muchas gracias. Y tengo el gusto de que esté con nosotros ni más ni menos que el periodista Genaro Villamil, quien actualmente es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Querido Genaro, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Aquí de nuevo. Sí, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas de chamba? Ahora te veo muy sonriente, ahora más tranquilo. Es más tranquilo, está más relajado. El primer año del aterrizaje fue duro. Ajá. Siempre los inicios son duros, siempre, y más cuando estás iniciando todo, es decir, estás iniciando gobierno, estás iniciando régimen, y yo viniendo del mundo periodístico y no del mundo de la burocracia, es muy difícil. Pero ya hay una idea más clara de hacia dónde tenemos que ir la televisión y la radio públicas, ¿no? Entonces eso también ya te da una certeza más clara de cuál es el camino y qué es lo que tenemos que hacer como medios públicos en medio de este ecosistema comunicacional, ¿no? Pero ya están pudiendo conjuntar, armonizar esfuerzos de los diferentes espacios que hasta ahora pues caminaban con mucha autonomía o independencia. Sí, estaban fragmentados, los medios públicos estaban fragmentados, es decir, el canal 22 como canal de la Secretaría de Cultura, pues iba por su lado, el canal 11 como canal del Politécnico, pues ahí va por su lado. El canal 14, muy joven, de 4 años apenas de existencia, no producía cosas propias, sino compraba todo. Y se volvió, lo que platicamos en alguna ocasión, se volvió una caja registradora de producciones que nadie veía y que no problematizaban sobre la realidad nacional. El IMER fue básicamente abandonado y devastado durante 6 años de la administración pasada. Y Radio Educación, que es una radio también muy interesante porque tiene una comunidad de productores y de conductores muy específicas, es la que ha tenido más identidad, aunque es una radio pequeña, pero con una identidad muy clara. Entonces, lo que hemos logrado es eso, una coordinación de esfuerzos y una idea de que si no hay esa conciliación de infraestructura, de recursos, de producción y de gente, pues si no hay unión, no hay fuerza. Y menos ahora, y más ahora, que el presupuesto ha sido muy reducido para los medios públicos y que tenemos que buscar pues las sinergias, ¿no? ¿Y cómo le ha ido a todo este sistema de medios públicos en esta nueva realidad en cuanto a audiencias, a calidad de programas frente a los medios privados? La audiencia de los medios públicos, que siempre fue pequeñita, ya ha crecido según lo que nos están reportando. Yo diario estoy revisando el índice de NH Ratings, que es la empresa que se contrató como una compra consolidada. Por ejemplo, 26% alrededor ha crecido Canal 11 en general, y sobre todo sus espacios de producciones nuevas, que son las nocturnas. Y en eso el director de Canal 11, José Antonio Álvarez Lima, es muy bueno, es un político productor con una visión muy clara de cómo mezclar el humor y la política. Y esos nuevos programas de Canal 11 han incrementado 26-30% la audiencia. Caso de Canal 14, que es un canal joven, pero que ha tenido una identidad ya muy clara gracias a que transmite la conferencia matutina todas las mañanas, la versión completa. Y hemos estado ya en los últimos 2 meses, logramos que la barra nocturna del domingo sea la barra de los informativos y de los reportajes especiales. Es decir, hemos sacado reportajes sobre migración, sobre la compra consolidada de medicamentos, estamos preparando uno sobre la corrupción del anterior sexenio. Y esas cosas son las que te dan identidad como canales. Ese canal ha aumentado 60%. Prácticamente nadie lo veía, nadie sabía de su existencia. Y Canal 22 sigue con una identidad ya muy clara, ahí, manteniéndose. Hace falta muchas cosas, pero creo que ya por lo menos se hizo una sinergia. Genaro, ¿son medios públicos que defienden y sostienen la línea política del actual gobierno o hay crítica y hay diversidad? Yo creo que hay crítica, yo creo que debe haber más crítica,
creo que debe ser una diversidad, pero también tienen que ser medios que defiendan la opción de un cambio político y de un cambio social y de un cambio económico. Es decir, son resultados de un cambio en el país, ¿no? La delgada línea entre el medio gubernamental y el medio público siempre es muy delgada. Yo creo que la manera más clara de darles esa identidad es a través de una ley. Yo creo que la siguiente fase y la que me va a corresponder a mí y a los que estamos ahorita dirigiendo los medios públicos es crear una ley general de medios públicos que por consenso de las fuerzas políticas, que sería lo ideal, para que la definición de un medio público se quede más allá de un sexenio, de una fuerza política o de un gobierno. Y que se garantice de aquí hasta lo que dure esa ley, independencia y autonomía editorial, sostenibilidad técnica y financiera, integración de la sociedad a los consejos editoriales, fórmulas de consejos de administración que sean realmente plurales y una transparencia en el manejo de las producciones y en el manejo de la contratación de las producciones. Y sobre todo, cuidar la infraestructura. La infraestructura de los medios públicos, las antenas, las estaciones, son propiedad de la nación. Y esa infraestructura hay que cuidarla mucho. Claro. Genaro, ¿y los medios privados cómo los ves? Cambios de dirección en proceso, Sí. medios cerrando, recortes presupuestales. ¿Cómo ves a los medios, los privados? Creo que en general, Julio, estamos viviendo épocas inciertas. Y también épocas de muchísimo dinamismo que tanto en la parte privada como en la parte pública nos están obligando a replantearnos todo el tiempo nuestras certezas o nuestras fórmulas de hacer periodismo y de hacer comunicación. Lo que ha sucedido en el caso de los medios privados, en la gran mayoría, es un tsunami. Es decir, hay un tsunami de muchas cosas, no solamente por falta de dinero, falta de recursos, sino porque los comunicadores o los colegas que eran los que tenían el ancla, pues ya no tienen audiencia, ya no tienen credibilidad. Algunos se tienen que ir a Estados Unidos a hacer proyectos nuevos. ¿Y crees que sean bien recibidos allá? Yo lo que creo... Bueno, es que, a ver, hay que asumir también... Yo creo que todos podemos ser bien recibidos si somos honestos y tenemos una autocrítica. Yo no he escuchado hasta la fecha de ninguno de los colegas, que ya sabemos sus nombres, una elemental autocrítica de decir, sí, señores, fuimos cómplices de una estrategia de mercenarios. Y discúlpenos, aquí cerramos, hacemos un corte de caja y hagamos otro tipo de periodismo y otro tipo de comunicación. Porque siguen defendiendo una posición de pureza y de superioridad moral que ya nadie les cree. O se los creen nada más unos poquitos. Todos tenemos derecho al cambio. Todos tenemos derecho a reinventarnos. Pero también las audiencias lo que necesitan es que un mínimo de autocrítica, ¿no? O sea, de decir, ahora sí te preocupas porque no hay fertilizantes en Guerrero. ¿Cuándo habías escuchado en un noticiero de Televisa o en un noticiero de audiencia nacional que los conductores o los comentaristas se preocuparan por la falta de fertilizantes en Guerrero? Y lo más probable es que tuvieran una entrevista amable con el gobernador de Guerrero, Exacto, que diría que todo estaba muy bien, que no hay ningún problema, y ellos le harían preguntas sobre el clima o el estado turístico o la gastronomía, pero no entrarían a fondo del asunto. Eso sucede Así es. todo el tiempo. Y un enriquecimiento enorme y una desacreditación moral muy amplia de todos estos de muchos de estos personajes que pues ahí siguen y siguen blandiendo banderas de honestidad y de libertad informativa y demás cosas. Y está muy bien, yo creo que lo debemos hacer todos, pero también hay quienes fueron más
consecuentes y obsecuentes con ese modelo de telecracia, ese modelo de la política dominada por la mercadotecnia televisiva y la compra y venta de entrevistas, de menciones, de informaciones. Pero asumamos que hubo eso. Asumámoslo de manera seria. La gente les va a volver a creer a Joaquín, a Carlos, a todos los Carlos que hay. En la medida en que se asuma una elemental autocrítica, ¿no? Porque además ya no hay manera de ocultarlo. Es decir, hubo un escándalo internacional por el caso Florence Cassés, que es el más conocido, pero no es el único. Así es. Hubo decenas de casos de montajes, de violaciones a los derechos procesales de los implicados, en donde estaban metidos los periodistas y los medios. Entonces, esa parte es la que les ha costado mucho trabajo a la parte privada de asumir su autocrítica, ¿no? Tú has escrito mucho sobre Televisa. ¿Cómo ves particularmente la televisión principal en el esquema de audiencias tradicionales? La televisión como medio de comunicación va a tener un futuro. Y tiene un futuro aun cuando también ya haya un modelo televisivo vía OTTs, las plataformas digitales. Lo que falló fue el modelo de negocios. Es un modelo de negocios basado en ser el contratista del gobierno y en capturar al próximo presidente gobernador para sacarle toda la lana del presupuesto público. Eso ya no es modelo de negocio. Eso al contrario, ya es un modelo que va al fracaso. Entonces, creo que tienen que replantear. Televisa tiene una enorme infraestructura en términos de tecnología, en términos de personal. Hay muy buenos reporteros, hay muy buenos técnicos. Yo creo que ese elemento humano que tiene Televisa y el elemento creativo que lo exploten va a salvar a la empresa. Y creo que es importante que lo haga y que lo hagan, ¿no? Puntal y referente de la revista Proceso. ¿Cómo ves lo que pasa ahí? Y no me vayas a preguntar a mí de la jornada, ¿eh? Por favor. Te puedo empezar a reportear. Sí. Éntrale sin miedo. Sí. No, Proceso también vive un proceso de cambio que ya era necesario porque son los ciclos también de las revistas. Fueron 20 años de la dirección de don Rafael Rodríguez Castañeda. De esos 20 años de dirección yo estuve 15 años en la revista. Con don Rafael yo tuve una extraordinaria relación, dura, difícil en términos siempre periodísticos, pero sí te puedo decir que no he estado en otro medio donde haya tenido mayor libertad de expresión y de investigación como fue en este periodo de Proceso. Creo que a Jorge Carrasco, que es el nuevo director y que es un gran colega, le corresponderá ya el replanteamiento de Proceso. Desde mi punto de vista, es algo que yo se los he planteado también a los colegas de Proceso y a los del Consejo de Administración, el futuro está en un modelo de plataforma digital. Porque el medio impreso, que creo que hay que salvarlo y tenerlo, no puede ya ser tu modelo de negocio principal. Tienes que irte hacia la parte multimediática y la gente y los consumidores de información que solo lo hacen a través de las plataformas digitales están urgidos de tener medios con credibilidad. Porque el gran problema ahora es el exceso o la saturación de información falsa o de información no verificada o información tóxica o sucia de muchísimos portales que se crean y desaparecen y que están ahí en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y creo que hay medios institucionales sólidos como La Jornada, como Proceso, como Reforma, como el Universal, como Milenio, que si mejoran la parte digital, van a mejorar también el periodismo en México, ¿no? Porque ahí están las audiencias. Desgraciadamente ahí están las audiencias. Ese también es un desafío para los medios públicos. Hacer una plataforma digital de medios públicos que le llegue a esas audiencias que ya están consumiendo esas pantallas, ¿no? ¿Sobrevivirá el periodismo profesional, crítico Sí. y puntual?
Sí, por supuesto. En estos momentos ese periodismo en su gran mayoría está haciéndose a través de libros y no a través de periódicos o de revistas. Es decir, las grandes investigaciones y los grandes reportajes se trasladaron a los libros, al periodismo en libros. Vamos a llevarlos hacia la televisión pública, vamos a llevarlos a la televisión privada y vamos a llevarlos a las plataformas digitales, ¿no? O sea, yo creo que esa es la fórmula, que también cuesta trabajo porque necesitas dinero. Pues, Genaro, muchas gracias por esta oportunidad. Muy al contrario. Un breve repaso a toda esta situación en la que diario hablamos y discutimos y analizamos. Te agradezco mucho y aprecio mucho el trabajo que estás haciendo. Al contrario, Julio. Muchas gracias. 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 Bien, pues vamos a hacer una pausa y